No eres mi sangre, así que te saqué del testamento, gritó mi padre. La multitud se rió. Caminé hacia él y rompí la escritura de su tierra más preciada en su cara. Su imperio se derrumbó esa noche. El sol de Jalisco caía a plomo sobre el asfalto, haciendo temblar el aire sobre los interminables campos de agave azul. El paisaje, una pintura viviente de tierra roja y espinas verde azuladas, se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Yo lo observaba desde el silencio climatizado de mi auto, un refugio de cuero y metal que me separaba del mundo que una vez llamé hogar. Conducía un auto alemán, sobrio y oscuro, un contraste deliberado con las camionetas ostentosas que seguramente abarrotaban ya el estacionamiento de la hacienda. No volvía como la hija pródiga. Volvía como una fuerza de la naturaleza, como una sequía o una helada, algo para lo que no estaban preparados. Mi nombre es Xóchitl. Y después de 16 años, volvía a casa. O, para ser más precisa, volvía a la hacienda, el legado de los reyes. Mi infancia no fue un recuerdo monolítico, sino un mosaico de fragmentos, unos cálidos y otros helados. Recuerdo el calor de las manos de mi madre, Isabel, mientras me desenredaba el cabello por las noches. Su perfume a nardos y su voz suave, casi un susurro, diciéndome al oído: no creciste en mi vientre, mi Xóchitl, pero floreciste en mi corazón. Yo me aferraba a esas palabras como un amuleto, la prueba de que mi lugar allí era real. Recuerdo el olor a tierra mojada y cuero de la silla de montar de mi padre, don Ricardo, cuando me llevaba a cabalgar por los linderos de la propiedad. Era un hombre de pocas palabras, un titán forjado por el sol y el orgullo, pero en aquellos días, a veces me miraba con un atisbo de asombro, sobre todo cuando demostraba ser más rápida con los números que sus compadres hacendados. Pero entonces, llegó el frío. Llegó con el nacimiento de Mateo. Yo tenía 9 años. El epicentro del universo familiar se desplazó hacia su cuna y yo fui expulsada de la órbita. La prueba más dolorosa de ese nuevo orden llegó cuando tenía 12 años. Para un proyecto de ciencias, pasé semanas diseñando y construyendo una maqueta a escala de un acueducto romano. Era compleja, funcional. Usé madera de balsa, pegué cada pieza con una precisión de cirujano. Cuando se la mostré a mi padre, sus ojos, normalmente duros como el pedernal, brillaron con un orgullo que ya casi había olvidado. «Tienes el ojo de mi padre, el fundador», murmuró, y por un instante, sentí que el calor volvía. Mateo, que entonces tenía 3 años y jugaba cerca, debió sentir ese cambio en la atmósfera. En cuanto mi padre se dio la vuelta para contestar una llamada, se abalanzó sobre la maqueta con la furia irracional de un niño celoso. El sonido de la madera de balsa rompiéndose fue el sonido de mi corazón haciéndose trizas. Cuando mis padres volvieron, encontraron a Mateo llorando a gritos y a mí, paralizada, mirando los escombros de mi trabajo. La palabra de mi hermano fue ley. Me castigaron por no cuidar de él, por hacerlo llorar. No importó que yo no hubiera hecho nada. Aprendí la lección más amarga de mi vida: la sangre siempre pesaría más que la verdad. Los años que siguieron fueron una lenta erosión de mi existencia. Me convertí en una sombra, en la hermana mayor responsable, una figura útil pero invisible. El día que cumplí 18, mientras metía mis pocas pertenencias en una maleta vieja, lista para irme a la UNAM con la beca que había conseguido en secreto, mi madre se deslizó en mi habitación. El miedo a mi padre la hacía moverse como un fantasma por su propia casa. Sin decir palabra, puso en mi mano un pequeño relicario de plata, una herencia de mi abuela. Estaba frío y pesado. «Para que nunca olvides que en esta casa hubo amor para ti, aunque a tu padre se le haya secado el corazón», susurró, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar. Me dio un beso fugaz en la frente y desapareció. Ese relicario fue lo único que me llevé de la hacienda, el legado de los reyes. Fue la única prueba de que, alguna vez, alguien había pensado que yo pertenecía a ese lugar.
La Ciudad de México me recibió con un abrazo de concreto y smog. El contraste con los horizontes abiertos de Jalisco no pudo ser más brutal. Pasé de ser la hija invisible de un terrateniente a ser una cara anónima más entre 20 millones de almas. Mi primer hogar fue un cuarto de azotea en la colonia Doctores, un cubículo con un foco que parpadeaba y un techo que goteaba cada vez que llovía. El sonido de la ciudad, un monstruo que nunca dormía, era mi única compañía. Mis días eran una maratón de supervivencia. Por la mañana, las clases en la Facultad de Arquitectura, un mundo nuevo y fascinante que devoraba con desesperación. Por las tardes y noches, el olor a grasa y el ruido de platos en un restaurante del centro donde trabajaba de mesera. Me alimentaba de café barato, bolillos y una determinación tan dura y afilada como una espina de agave. Cada vez que el cansancio amenazaba con vencerme, cada vez que la soledad se sentía como un peso físico, apretaba en mi puño el relicario de plata. No era un rezo, era un recordatorio. Un recordatorio del susurro de mi madre, pero también de la fría indiferencia de mi padre y la sonrisa burlona de Mateo. El dolor, descubrí, podía ser el mejor de los combustibles. Cada humillación pasada se convirtió en un ladrillo para construir mi futuro. Mientras mis compañeros de clase diseñaban rascacielos de cristal y acero, yo me obsesioné con el pasado. Me especialicé en restauración de monumentos históricos. Me sumergía en textos antiguos en la Biblioteca Central, aprendiendo sobre técnicas de cantería, sobre la química de los morteros de cal, sobre el alma de los edificios que el tiempo había herido. Veía en esas estructuras agrietadas un reflejo de mí misma, algo con una historia valiosa, algo que merecía ser salvado, no demolido. Mi ascenso no fue una explosión de genialidad, sino el resultado de un trabajo metódico y obsesivo. Empecé con proyectos pequeños, restaurando una cornisa en una casona de Coyoacán, reparando un portón en San Ángel. No buscaba el dinero, buscaba el conocimiento, la maestría. Mi oportunidad llegó con un profesor que vio en mí esa mezcla de rigor técnico y sensibilidad artística. Me recomendó para mi primer gran proyecto, devolverle la vida a una hacienda enequenera en ruinas en Puebla. Recuerdo caminar por sus pasillos derruidos, con árboles creciendo en lo que una vez fueron salones de baile. El dueño, un viejo empresario de la industria textil, me miró con escepticismo. ¿Cree poder hacer algo con esto, señorita? 6 meses después, le entregué una joya. La hacienda había recuperado su esplendor, pero sin perder las cicatrices que le daban carácter. Al final del proyecto, el viejo empresario, con los ojos húmedos, me dijo unas palabras que se convirtieron en mi brújula: usted no restaura paredes, señorita. Usted restaura almas. Esa fue la génesis de mi firma. La llamé Raíces Renovadas. Un nombre que era una declaración de principios. Yo, la que no tenía raíces, me dedicaría a salvarlas de los demás. Construí mi reputación sobre la integridad, la excelencia y una comprensión casi mística de la historia que habita en la piedra. Mis clientes no eran los nuevos ricos que buscaban ostentación, sino familias y coleccionistas que entendían el valor de la autenticidad. Me forjé un nombre, un respeto y una fortuna, todo ello a 1000 kilómetros de la sombra de don Ricardo Reyes. 16 años de silencio son un muro muy alto. Un muro que yo misma había construido con ladrillos de trabajo, distancia y un orgullo herido. Pero un día, ese muro se resquebrajó. Fue una llamada de un número desconocido de Jalisco. La voz al otro lado era frágil, temblorosa, pero inconfundible. Era doña Elvira, la que había sido ama de llaves en la hacienda desde antes de que yo naciera, mi única aliada en esa casa después de mi madre. Mi niña, Xóchitl, soy Elvira. Su voz estaba cargada de una urgencia que me heló la sangre. Tengo que advertirte. Tu padre va a tirar la casa por la ventana. Es su cumpleaños 75 y el centenario de la tequilera. Va a haber una fiesta que ni el gobernador se la quiere perder. Hizo una pausa, y luego su voz bajó a un susurro conspirador.
pero es pura faramalla, mi hija. Las paredes de esta casa están huecas. Tu padre está ahogado en deudas hasta el cuello. El negocio va de mal en peor. Es terco como una mula, se negó a modernizar, a escuchar a los asesores. Y ahora está a punto de perderlo todo. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi despacho en Polanco. La revelación de doña Elvira no me produjo alegría, sino una extraña y fría claridad. Las piezas del rompecabezas encajaron. El orgullo de mi padre, su obsesión por el linaje, no era solo arrogancia, era una armadura para ocultar su fracaso. Y en ese momento, una idea, salvaje y precisa como un rayo, se formó en mi mente. No era un plan de venganza. Era un plan de justicia poética. Recordé las historias sobre el origen, la primera parcela de agave que mi abuelo había ganado con el sudor de su frente. La misma que mi padre, en su juventud, había perdido en una noche de borrachera y cartas. Siempre fue su gran herida, la mancha en su historial de hombre infalible. Con la información de doña Elvira, comencé a investigar. La tierra, descubrí, pertenecía ahora a un conglomerado liderado por Arturo Vargas, el archirrival de mi padre en el negocio del tequila. Concerté una reunión con él. Vargas era un hombre pulcro, de sonrisa afilada y ojos que calculaban cada movimiento. Me recibió en su lujosa oficina en Guadalajara. Arquitecta Xóchitl Reyes, dijo, saboreando mi apellido. Su reputación la precede. ¿A qué debo el honor? Fui directa. Quiero comprar el origen. Una sonrisa lenta y depredadora se extendió por su rostro. Vaya, vaya. La historia tiene un sentido del humor exquisito. Se reclinó en su silla. Déjeme contarle la verdadera historia de esa tierra, arquitecta. Su abuelo no se la ganó a mi padre en una partida justa. Lo emborrachó y lo estafó en esta misma ciudad. Mi familia vivió con esa humillación por 50 años. Ver a su padre pavonearse con el apellido Reyes mientras el mío moría con esa espina clavada. Se inclinó hacia adelante. Se la vendo. Y no solo eso. Abrió un cajón y sacó una carpeta. Le daré esto también. Un dossier completo con la situación financiera real de su padre. Las deudas, los embargos pendientes, todo. Considere la información un extra, por el espectáculo que va a montar. Quiero un asiento en primera fila para ver cómo usa esa tierra para devolverle a Ricardo Reyes una cucharada de su propio chocolate. Pagué los 50 millones de pesos que pidió sin pestañear. Salí de esa oficina con la escritura de El origen y el mapa de la ruina de mi padre. Pero en mi mente no había destrucción. Había construcción. Durante las siguientes semanas, mi despacho trabajó día y noche en un solo proyecto. No era para un cliente. Era para mí. Diseñé mi obra maestra, los planos, los renders, la maqueta a escala de la Fundación Reyes Vivas para las Artes y Oficios. Un proyecto para construir, en esa misma tierra, un centro para enseñar a los jóvenes de la región las artes que se estaban perdiendo. Cantería, alfarería, talabartería, restauración. Un legado real, vivo, que trascendía la sangre. Mi plan estaba trazado. No iba a la fiesta a destruir. Iba a ofrecer una elección. Le presentaría a mi padre el camino a la redención, sabiendo, casi con certeza, que su orgullo lo obligaría a elegir el camino a la ruina. La entrada a la hacienda, el legado de los Reyes, estaba flanqueada por 2 hileras de autos de lujo que brillaban bajo el sol del atardecer. Un mariachi tocaba en el patio principal, pero la música sonaba hueca, una banda sonora para una obra de teatro. El aire estaba cargado con el perfume de los arreglos florales, tan exagerados que resultaban casi fúnebres, y el murmullo de las conversaciones de la élite de Jalisco. Eran las mismas caras que había visto en mi infancia, ahora más viejas,
más complacientes, las mismas sonrisas falsas que se ensanchan según el tamaño de la cartera del interlocutor. Mi llegada provocó una onda de silencio que se extendió desde la entrada. Yo era un elemento discordante en esa sinfonía de opulencia. Mi traje sastre de lino color marfil era elegante pero austero, mi cabello recogido en un moño bajo, mi rostro sin más maquillaje que el necesario. No venía a impresionar, venía a ejecutar. Mi calma era mi armadura, una serenidad forjada en 16 años de autosuficiencia. Vi a mi madre a lo lejos, junto a mi padre. Estaba más delgada de lo que la recordaba, enfundada en un vestido verde pálido que la hacía parecer aún más frágil. Se aferraba al brazo de don Ricardo no como una esposa, sino como un náufrago a un trozo de madera. Su sonrisa era una máscara de porcelana a punto de quebrarse. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y vi en los suyos un destello de pánico y súplica. Apartó la vista de inmediato. La primera en interceptarme fue, como era de esperar, mi tía Sofía. Se materializó a mi lado, con su vestido recargado de lentejuelas y su aliento a vino caro. «Miren nada más a quien trajo el viento», exclamó, con su voz chillona diseñada para atraer la atención. «¿Vienes a ver lo que nunca será tuyo, sobrina? A ver si se te pega algo». La miré directamente a los ojos y le ofrecí una sonrisa tan delgada como el filo de un cuchillo. «Al contrario, tía. Vengo a traer algo que nunca han tenido». Su propia sonrisa se congeló. No esperaba esa respuesta. Esperaba a la niña humillada, no a la mujer que tenía delante. La dejé allí, con la boca abierta, y seguí mi camino. El siguiente fue Mateo. Ya no era el niño malicioso, sino un hombre de 24 años con la arrogancia inflada por el alcohol y el poder prestado. Llevaba un traje de charro de gala que parecía un disfraz, demasiado grande para su escasa hombría. Me bloqueó el paso, plantándose frente a mí con una copa en la mano. «¿Qué diablos haces aquí, Xóchitl?», espetó, arrastrando las palabras. «Nadie te invitó». «¿Oh, qué? ¿Se te acabó el dinero y vienes a pedirle chichi a mi papá?». Una risa grasienta brotó de su garganta. Lo observé con la paciencia de un geólogo mirando una roca. No sentí ira, sentí una profunda y abrumadora lástima. Era un producto de la casa, un heredero de la vacuidad. «La suerte se la hace uno mismo, Mateo», le dije, con una voz tan tranquila que tuvo que inclinarse para oírme. «Es un concepto que nunca vas a entender. Ahora, si me disculpas, tengo asuntos que atender con el patrón». Usar la palabra «patrón» fue deliberado. Lo puse en su lugar, el de un simple capataz de la voluntad de su padre. Su rostro se congestionó de furia. Balbuceó un insulto, pero yo ya me había alejado, mi atención fija en el estrado donde mi padre se preparaba para dar su discurso. El aire se sentía denso, eléctrico. La tormenta estaba a punto de desatarse. Y yo tenía el rayo en mi mano. El murmullo de los invitados se apagó cuando don Ricardo Reyes se acercó al micrófono. Se irguió, sacando el pecho, un monarca en su corte. La luz del atardecer arrancaba destellos de su reloj de oro y de la hebilla de plata de su cinturón. Su voz, amplificada por los altavoces, retumbó en el patio, llena de una autoridad impostada que los años no habían mermado. «Amigos, compadres, familia», comenzó, con una sonrisa ensayada. «Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. 100 años de El legado de los Reyes. 75 años de su servidor. Noches como esta nos recuerdan lo que de verdad importa, la tierra, la familia, la sangre. Un legado no se construye con buenos deseos, se construye con carácter, con decisiones firmes. Es una cadena de oro que pasa de una generación a la siguiente, siempre y cuando la sangre sea la correcta». Sentí las miradas de los curiosos clavándose en mí. Él sabía que yo estaba allí.
todo esto era para mí. Hizo una pausa, paladeando el momento. Luego, sus ojos encontraron los míos a través de la multitud, y una sonrisa cruel y triunfante se dibujó en sus labios. Y hablando de decisiones firmes y del futuro de este legado, quiero aprovechar esta ocasión para hacer un anuncio oficial. He dispuesto en mi testamento que mi único y universal heredero, de todas mis propiedades, de mis acciones, de mi nombre y de mi tierra, es mi hijo, Mateo Reyes. Un aplauso estalló, liderado por mi tía Sofía y los aduladores de siempre. Mateo, a un lado del escenario, infló el pecho como un pavo real. Algunos, continuó mi padre, alzando una mano para acallar los aplausos, se preguntarán por mi hija, Xochitl. Pronunció mi nombre como si fuera algo ajeno, una palabra exótica. Como todos ustedes saben, ella llegó a nuestra familia por otros caminos. No comparte nuestra sangre. Y para evitar confusiones futuras y proteger la pureza de este legado, he decidido explícitamente, y ante notario, dejarla fuera de cualquier beneficio. No por falta de afecto, sino por un principio de sangre. Y entonces, la risa. No una risa incómoda, sino una carcajada abierta y cómplice de su círculo más cercano. Era la validación pública de mi exclusión. La confirmación de que yo era, y siempre sería, la pieza ajena, la arrimada. Vi a mi madre bajar la cabeza, aplaudiendo con un movimiento mecánico y ausente. El mundo pareció ralentizarse. En lugar de sentir la humillación que él esperaba, sentí una calma gélida, la calma del depredador que ve a su presa caer en la trampa. Era mi turno. Comencé a aplaudir. Lenta, rítmica, deliberadamente. El sonido de mis manos chocando cortó las risas. Todos los ojos se volvieron hacia mí mientras caminaba hacia el escenario. Subí los escalones con una gracia que no sentía, pero que proyectaba. Tomé el otro micrófono. Padre, felicidades, dije, mi voz clara y firme, sin un ápice de temblor. Tus palabras sobre el legado son inspiradoras. Me conmueven tanto que me obligan a presentarte mi regalo. Un regalo no solo para ti, sino para el futuro del apellido Reyes. Con un gesto, mi asistente, que había estado esperando discretamente, se acercó con un portafolio. Lo abrí sobre una mesa y saqué los planos enrollados. Detrás de mí, en una pantalla gigante que habían dispuesto para proyectar fotos familiares, aparecieron los renders de mi proyecto. La multitud ahogó un suspiro colectivo. Esto, dije, señalando la pantalla donde se veía una hacienda restaurada, rodeada de talleres y jardines, es la Fundación Reyes Vivas para las Artes y Oficios. Construida sobre la tierra, el origen. Describí el proyecto, los talleres, las becas, el museo. Imagínalo, padre. Un legado que no se mide en hectáreas, sino en vidas transformadas. Un legado que limpiará cualquier mancha del pasado y hará que el apellido Reyes sea sinónimo de cultura y generosidad por los próximos 100 años. Lo miré. Te ofrezco la presidencia honoraria. Juntos, podemos construir esto. Desenrosqué una pluma estilográfica de plata. Firma. Acepta este futuro. Acepta este verdadero legado. Le tendí la pluma. Le ofrecí la redención en bandeja de plata, frente a todos los que acababan de reírse de mí. El silencio que cayó sobre el patio fue más profundo que cualquier grito. Todos los ojos estaban fijos en mi padre, atrapado en el escenario bajo las luces y el peso de mi ofrecimiento. En mi mano extendida no había solo una pluma, había una encrucijada. Un camino llevaba a la redención, a la oportunidad de transformar su legado de orgullo rancio en uno de grandeza real. El otro era el que siempre había conocido. Vi la guerra librarse en su rostro. Por un instante, un fugaz segundo, vi un destello de algo parecido a la duda. La lógica debió gritarle que aceptara. Era una salida perfecta, una forma de salvar su nombre, su negocio,
su alma. Pero la lógica nunca había gobernado el corazón de don Ricardo Reyes. Lo gobernaba el orgullo, un tirano mezquino y voraz. Aceptar mi oferta significaba admitir que yo, la hija sin su sangre, la arrimada, era más inteligente, más visionaria y, en última instancia, más poderosa que él. Significaba arrodillarse, simbólicamente, ante la mujer que acababa de humillar. Y su orgullo no se lo permitió. Su rostro se contrajo en una máscara de furia. Con un manotazo violento, golpeó mi mano, enviando la pluma de plata a volar por el aire y caer con un tintineo metálico en el suelo de piedra. «No necesito tu caridad», rugió, su voz distorsionada por la rabia y el micrófono. «No necesito tus fantasías de niña resentida. Mi legado es de sangre. De tierra. De lo que se hereda, no de lo que se regala». Se acercó a mí, su rostro a centímetros del mío, su aliento oliendo a tequila y a derrota. «Largo de aquí. No eres nada. No tienes nada que ofrecerme». Retiré mi mano lentamente. La expresión de mi rostro no cambió. No mostré dolor, ni sorpresa, ni decepción. Mostré una fría y serena conclusión. El momento de la elección había pasado. Ahora era el momento de las consecuencias. «Tienes razón», dije, mi voz apenas un susurro pero amplificada a todo el patio. «No tengo nada más que ofrecerte». Me di la vuelta y recogí la elegante carpeta de piel que mi asistente había dejado en la mesa. La abrí con una parsimonia teatral y extraje una sola hoja de papel grueso, con sellos y firmas oficiales. La sostuve en alto para que todos la vieran. «Esta es la escritura de El Origen», anuncié, mi voz recuperando su fuerza. «La cuna de tu orgullo. El suelo sagrado donde comenzó el legado de los reyes. La base sobre la cual se iba a construir este sueño». Miré a mi padre. Sus ojos estaban fijos en el papel, hipnotizados, como si viera un fantasma. «Pero un sueño necesita un soñador», continué, «no un carcelero del pasado que prefiere reinar sobre cenizas antes que construir un futuro». Y entonces, con una deliberación que pareció estirar el tiempo, junté mis manos y rasgué el papel por la mitad. El sonido, un desgarro seco y violento, fue el único ruido en un mundo que había dejado de respirar. No me detuve. Volví a rasgar los 2 trozos, y luego los 4, y luego los 8, hasta que la escritura que valía 50 millones de pesos y la redención de un hombre no fue más que un puñado de confeti inútil en mi mano. Abrí la palma y dejé que los pedazos cayeran, revoloteando como mariposas muertas sobre el glaseado blanco del enorme pastel de cumpleaños que tenía el escudo de los Reyes. «El apellido Reyes pudo haber tenido un futuro», concluí, mi voz resonando en el silencio absoluto. «Tú elegiste que se quedara en el pasado. Disfruta tus ruinas». Sin una mirada más, me di la vuelta, bajé los escalones del escenario y comencé a caminar hacia la salida. Nadie se movió. Nadie habló. Solo sentía el peso de cientos de ojos en mi espalda y el latido firme y poderoso de mi propio corazón, un corazón que, por primera vez, se sentía completamente libre. Caminé a través de esa multitud petrificada como Moisés cruzando el Mar Rojo. El silencio era mi escolta. Nadie se atrevió a interponerse en mi camino. Al pasar junto a la mesa de Arturo Vargas, lo vi levantar su copa en un brindis silencioso, una sonrisa de satisfacción absoluta en su rostro. Su venganza generacional se había cumplido. No le devolví el gesto. Su victoria era un simple daño colateral de mi propia liberación. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Podía sentir el colapso a mis espaldas, la implosión de un universo construido sobre la frágil base del orgullo. Llegué a mi hotel en Guadalajara y, por primera vez en horas, me permití respirar. No lloré. No sentí euforia. Sentí una quietud profunda, el silencio que sigue al paso de un huracán.
La tormenta había pasado y yo seguía en pie. Horas más tarde, mi teléfono sonó. Era doña Elvira. Su voz ya no era temblorosa, sino vibrante, cargada de una energía que no le había escuchado en años. Mi niña, lo que has hecho, exclamó, casi riendo. Si hubieras visto. Fue como en las novelas. Me describió la escena después de mi partida. El silencio se mantuvo por un minuto eterno, hasta que don Ricardo, como un autómata, como un hombre que ha perdido el juicio, se arrodilló. De rodillas, Xóchitl, en su propia fiesta. Y con sus manos temblorosas, empezó a recoger los pedazos de la escritura del suelo y del pastel, manchándose los dedos de merengue, tratando inútilmente de juntar los fragmentos de su ruina. Isabel, mi madre, finalmente reaccionó. Soltó un sollozo desgarrador y corrió a su lado, tratando de levantarlo, pero él no le hacía caso, obsesionado con los trozos de papel. Pero la verdadera justicia, me contó Elvira, no vino del drama, sino de los de abajo. Ella, con una astucia que yo nunca le había conocido, no perdió el tiempo. Se acercó al capitán de meseros, un hombre del pueblo que conocía de toda la vida. Se acercó al jefe del mariachi, a las cocineras, a los aparcacoches. A todos les contó la historia completa. No la versión de la humillación, sino la versión de la oportunidad perdida. Les contó sobre la fundación, sobre la oferta generosa de Xóchitl, sobre la ruina económica que mi padre ocultaba y sobre cómo su estúpido orgullo acababa de condenar no solo a su familia, sino la posibilidad de un bien mayor para la comunidad. La historia se esparció por la fiesta como la pólvora. El chisme, en un pueblo, es más rápido y más letal que cualquier periódico. Las miradas de los invitados cambiaron. La lástima se convirtió en desprecio. La solidaridad de clase se hizo añicos. Vieron a don Ricardo no como a un patriarca ofendido, sino como a un necio que había escupido sobre el único tesoro real que le quedaba. Mateo, en un intento patético de recuperar el control, se subió al escenario y gritó que yo era una loca, que los papeles eran falsos. Pero su voz sonaba desesperada, infantil. Fue entonces cuando uno de los compadres más viejos y respetados de mi padre, don Ramiro, se levantó de su mesa, se acercó al escenario, tomó el micrófono de la mano de Mateo y dijo, con una voz grave y decepcionada, Ricardo, te conocí de niño. Conocí a tu padre. Era un hombre grande. Esta noche, has demostrado que nada de su grandeza te tocó. Tu hija te ofreció honor y tú elegiste la vergüenza. Quédate con ella. Eso fue el final. La gente comenzó a irse en silencio, sin despedirse. Dejaron a la familia Reyes sola en medio de su fiesta fastuosa y vacía, rodeados de flores marchitas y un pastel profanado. El rey había sido destronado en su propio palacio, no por un ejército enemigo, sino por el eco de sus propias palabras y la mano firme de la hija que había desterrado. En las semanas que siguieron, el imperio de mi padre se desmoronó con la inexorabilidad de un edificio carcomido por las termitas. La historia de la fiesta se convirtió en leyenda en los círculos empresariales de Jalisco. Los bancos, que ya desconfiaban de él, le cerraron las últimas líneas de crédito. Los proveedores empezaron a exigir pagos por adelantado. La fachada de poder, que se sostenía con el frágil alambre de la reputación, se vino abajo estrepitosamente. Un mes después, la noticia fue oficial, la tequilera, el legado de los Reyes, se declaraba en bancarrota. Arturo Vargas, fiel a su palabra, compró los activos principales por una fracción de su valor, completando la venganza de su familia. La hacienda, la tierra, el nombre, todo se perdió. Un día, llegó un sobre a mi oficina. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía temblorosa de mi padre en mi nombre. Dentro, había una sola hoja de papel barato, arrancada de un cuaderno. Era una carta incoherente, un torrente de autocompasión y súplicas. Hablaba de su ruina, de su soledad, me pedía perdón, me pedía ayuda económica, me llamaba
hija, una y otra vez. Leí la carta sin sentir nada, ni odio, ni piedad. Era la voz de un extraño lamentándose por las consecuencias de sus propias decisiones. Doblé la hoja, la llevé a un cenicero de cerámica y le prendí fuego. Observé cómo las palabras se retorcían y se volvían negras, hasta que no quedó más que una ceniza frágil. Mi perdón no estaba en venta y mi ayuda no le correspondía. No abandoné mi sueño. Pero decidí que no llevaría un apellido manchado por el orgullo y la necedad. Vendí la parcela de El Origen a un consorcio agrícola y, con ese dinero y mis propios fondos, compré otra tierra. Una colina con una vista aún más espectacular del valle, un lugar sin fantasmas, sin historia, listo para ser escrito. Y allí construí mi fundación. No la llamé Reyes Vivas. Simplemente la llamé Fundación Vivas. Porque el legado no estaba en un apellido, estaba en la vida que se podía generar. Han pasado 2 años. Hoy, la fundación es un hervidero de creación. El sonido de los cinceles golpeando la cantera se mezcla con las risas de los jóvenes. El olor a barro fresco y a madera recién cortada impregna el aire. Chicos y chicas que la sociedad había descartado, aquí descubren el talento que llevan en sus manos, aprendiendo oficios que les dan un futuro y una dignidad. Hemos restaurado piezas para iglesias de la región, hemos creado nuevas obras que se venden en galerías de arte. Hemos construido una comunidad. Esta tarde, mientras le enseño a una joven llamada Isabela cómo aplicar hoja de oro sobre un marco de madera restaurado, siento una presencia en el límite de la propiedad. Alzo la vista. En el camino de tierra, recortado contra el sol poniente, hay una figura. Un hombre viejo, encorvado, vestido con ropas gastadas. Es él. Don Ricardo. No es una amenaza, es un fantasma, una reliquia de un pasado que ya no me pertenece. Observa desde la distancia, con los hombros caídos, la vibrante colmena de actividad que es mi mundo. No se atreve a acercarse. No aparto la mirada. Lo dejo que vea. Que vea la vida que floreció no solo sin él, sino a causa de su rechazo. Que vea el verdadero legado. Isabela, la chica a mi lado, sigue mi mirada. ¿En quién piensa, maestra?, me pregunta con curiosidad. Mis ojos vuelven a ella, a su rostro joven y lleno de promesas. Le sonrío, una sonrisa genuina y ligera. El fantasma del camino ya se aleja, una silueta cada vez más pequeña hasta desaparecer. En nadie importante, le respondo. Ahora, mira bien. El secreto para que el oro brille para siempre es aplicarlo con un pulso firme y nunca, nunca mirar atrás.